Buenas noches, este video es para la materia de matemáticas financieras. La actividad es la número 17, el tema es amortización de deuda. La facilitadora es la maestra Socorro Limón Blanco y yo soy la alumna Emilia Verónica Valenzuela Bejarano. Bueno, primeramente, como introducción tenemos que muchas deudas se liquidan mediante un pago único en la fecha de vencimiento. Sin embargo, es común que los créditos se contraten para pagarlos mediante abonos o pagos parciales. En ambos casos se dice que el préstamo se amortiza. Desde el punto de vista financiero, amortizar significa pagar una deuda y sus intereses mediante un pago único o mediante una sucesión de pagos parciales que por lo general son periódicos, los cuales pueden ser iguales o diferentes en cantidad a los pagos parciales. Perdón, a los pagos parciales también se les llama abono o cuotas mensuales. La parte del abono, pago parcial o cuota que se destina a reducir la deuda, recibe el nombre de amortización. En general se tiene que el abono es igual a la amortización más los intereses que se generan en el periodo. Se deduce que la amortización es la parte del abono o pago parcial que reduce el capital original de la deuda. Métodos de amortización. En teoría, el número de métodos de amortización de deudas que se pueden crear o diseñar es prácticamente infinito. Todo depende de la creatividad de la persona que lo diseñe. Sin embargo, los métodos de amortización más comunes son la amortización con interés global, la amortización constante o método alemán y por último la amortización gradual o método francés. Amortización global. Bueno, este método de amortización se basa en el interés simple. El método consiste en que los intereses se calculan sobre el capital inicial que se va a financiar, sin tomar en cuenta los pagos parciales efectuados. La Ley Federal de Protección del Consumidor prohíbe el uso del interés global en todas las operaciones de crédito. El artículo 69 de dicha ley dice textualmente: los intereses se causarán exclusivamente sobre los saldos insolutos del crédito concedido y su pago no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por periodos vencidos. Son dos de las razones principales por las cuales se prohíbe el uso del interés global. Es una regla injusta, ya que no bonifica interés por los abonos efectuados y la tasa de interés en realidad es superior a la tasa que se menciona. Bueno, continuamos con lo que es la amortización constante. Los métodos de amortización constante y gradual se basan en el saldo insoluto para el cobro de los intereses. La palabra insoluto significa no pagado, por lo tanto, un método de amortización donde los intereses se cobran sobre el saldo que queda por pagar cada vez que se realiza un abono recibe el nombre de amortización con interés sobre los saldos insolutos. El método de amortización constante consiste en pagar una deuda de tal manera que la cantidad destinada a reducir el capital de esta es siempre la misma y se calcula dividiendo el capital original entre el número de periodos de pago. Esto es la fórmula que nos indica aquí que A es igual a P entre N, donde A es la amortización constante, P es el valor de la deuda y N son los periodos. Para comprender mejor este método, tenemos un caso práctico donde nos dice que la señora Sandoval compra una lavadora que tiene un precio de contado de 12,000. La compra la efectúa a crédito sin enganche, pagando 6 mensualidades con una tasa de interés del 36% anual. Calcule el valor del abono mensual, así como el interés total que se paga por el uso del crédito. Pues tenemos los datos donde P es igual a 12,000, R son los 36% anual y el interés es igual a 0.03. Este se saca
se calcula dividiendo el porcentaje anual entre las 12 mensualidades que tiene un año y finalmente la N, que son 6 meses. Tenemos la fórmula nuevamente, A es igual a P entre N, y la sustitución, que son 12,000 entre los 6 meses, nos da un total de amortización constante de 2,000. Aplicando la tabla, tenemos que el interés más la amortización nos da un abono del mes de 2,360. Y el saldo insoluto del primer mes se obtiene del cálculo del saldo insoluto del mes 0 menos los 2,000 de la amortización. Nos da un igual del saldo del primer mes de 10,000. Y así consecutivamente se van haciendo las operaciones. El interés del segundo mes se calcula de los 10,000 del saldo insoluto del primer mes por el interés que era 0.03 y nos da un total de 300. Esto más la amortización nos da igual a un abono del mes 2 de 2,300. Y para calcular nuevamente el saldo insoluto del segundo mes, se hace calculando la resta de 10,000 menos 2,000 de la amortización del segundo mes, nos da igual a 8,000, que es el saldo insoluto del segundo mes. Finalmente vemos los totales donde nos dice que de las mensualidades de los 6 meses se generaron 1,260 de puro interés y al final se terminó pagando 13,260. Es una práctica común que el abono realizado sea igual cada mes. Como el monto de la deuda es de 13,260, entonces el abono mensual constante sería la división de 13,260 entre los 6 meses. Esto nos daría 2,210 de abonos mensuales. Ahora les voy a hablar de lo que es la amortización gradual. El método de amortización gradual, el cual consiste en pagar una deuda de manera que la cantidad destinada a reducir el capital aumenta gradualmente y los abonos o cuotas realizadas son siempre iguales. Este es el método de amortización más usual en la práctica financiera. En la amortización gradual, el abono o cuota constante se calcula despejando A de la fórmula de valor presente de una anualidad, sea vencida o anticipada. Cada abono efectuado se divide en dos partes. En primer lugar, se pagan los intereses que se adeudan al momento en que se efectúa el pago y el resto se aplica al disminuir el capital de la deuda. Como cada pago reduce el capital, los intereses que se pagan en cada periodo van disminuyendo. Por lo tanto, resulta evidente que la amortización gradual de una deuda se lleva a cabo calculando el interés sobre el saldo insoluto. Para esto, para comprender mejor, vamos a ver el caso práctico de la amortización gradual. Tenemos un préstamo de 18,000, se va a amortizar por medio de 6 mensualidades iguales. Calcula el abono mensual si la tasa de interés es del 34% capitalizable mensualmente. Tenemos los datos donde P es 18,000. Nuevamente se saca la I, que son 0.28 mensual, y la N son 6 meses. El abono mensual se obtiene al despejar la A de la ecuación siguiente. Entonces tenemos que A son 3,304.42. En la tabla podemos ver que en el pago mensual, que podemos ver en la columna 4, realizado al final del primer mes, tenemos 3,304.42, de los cuales se utilizan 510, que es el interés, que ya se lo expliqué anteriormente cómo se calcula,
son los 18,000 por punto 028 creo que era, y nos da 510. Bueno, de los cuales el interés se utilizan se apaga el interés y lo restante, que es la amortización, es el pago del interés vencido y el resto, los 2,794 se va a capital. Pues aquí le explico la fórmula. ¿Cómo se saca? Son los 18,000 por punto 34 entre 12. Nos da 510 y así el interés de cada mes. El saldo insoluto del primer mes aquí se va a modificar, van a ser 15,205.58 por punto 32 entre 12 y nos va a dar el siguiente interés del mes, del segundo mes, que serían 430. De igual manera, ¿no? Lo que ya les comenté, los 15,205.58 es el resultado de la resta del abono, perdón, de la amortización menos el saldo insoluto del mes anterior, que sería del mes 0, y así consecutivamente cada mes hasta llegar al mes 6, donde el saldo insoluto ya nos da 0. Y tenemos que la suma de los intereses de los 6 meses son 1,826.52, por lo cual los abonos al final del sexto mes serían de 19,826.52. Se puede verificar que la parte de cada abono mensual que se usa para pagar el interés sobre la deuda es decreciente y el resto del abono que se aplica a la deuda misma es creciente. Las cantidades que amortizan la deuda van creciendo en sucesión geométrica. En todas las filas se verifica que el pago mensual es igual a la amortización más el interés. Esto quiere decir que cada una de las filas, la amortización más el interés era igual al abono, que eran al pago mensual, que era de 3,304.42. Cada una de las cantidades mostradas en la columna 5 representan el valor presente de los pagos o abonos mensuales que faltan por realizar. Por ejemplo, la cantidad de 9,376.97 mostrada en la columna 5 es el saldo insoluto al final del tercer mes y por lo tanto es el valor presente de los 3 pagos que faltan de efectuarse. O sea que si al final del tercer mes la persona quiere liquidar el préstamo, pues tendría que pagar esta cantidad de 9,376.97. Bueno, esto ha sido todo. Esta es mi bibliografía. Lo saqué del libro de Vidaurri. Muchas gracias por su atención.